Buenas noches, mis queridos hermanos. Reciban un cordial saludo desde esta bella tierra, Villanueva, Guatemala, Centroamérica, para el mundo. Yo, el pastor Byron González, les enviamos un saludo muy caluroso a donde usted se encuentra, esperando que este consejo de la palabra, esta enseñanza sea de bendición para ti y para todo aquel que vea este programa. Bendiciones. Comenzamos. Habíamos hablado este domingo que acaba de pasar que los milagros son señales. ¿Sí está aquí? Otra vez, los milagros son señales para llamar la atención. Cuando Dios se manifiesta con milagros en algún lugar, es porque Dios está llamando la atención a ese lugar. Yo no sé si usted se ha fijado que entre más señales ve usted de una bebida gaseosa o de una comida, llega el momento en que lo ve tantas veces que dice, yo quiero eso, dice usted. Puede ser pizza, puede ser un tipo de hamburguesa, puede ser un tipo de pollo, puede ser un tipo de bebida refrescante o energizante. Y llega un momento en que cuando usted lo ve, empieza a generarse un deseo en usted, ¿verdad? Y usted ve esas vallas panorámicas o gigantovallas, o ahora pues tenemos vallas LED, ¿verdad? Y las podemos ver. Yo estuve estudiando en estos días atrás qué es un milagro. Y logré descubrir que cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, cuando Él estuvo en la tierra como ser humano, y los milagros que Él hacía producían que la gente lo siguiera. Entonces me empecé a dar cuenta que a los lugares donde Él iba se hacían milagros, y donde se hacían milagros la gente se concentraba o llegaba. Y me empecé a dar cuenta que cuando el Señor Jesucristo, y eso lo puede leer usted en los evangelios, hacía los milagros, empezaba Él a enseñar. Porque el milagro era para llamar la atención, para que Él pudiera enseñar acerca del reino de los cielos. Entonces, si Dios está haciendo milagros entre nosotros, o en las iglesias, o en las casas de oración, o en las casas de paz, o en las células, es porque Dios está llamando la atención hacia ese lugar. Y Dios quiere que nosotros asistamos a esos lugares donde se están dando los anuncios, porque Él quiere enseñarnos acerca del reino de los cielos. Vamos a ver un pasaje, quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21. Dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Fíjese qué interesante. Aquí pareciera que el Señor está actuando al revés. Primero enseña y después hace la señal, hace el potento, hace el milagro, hace el prodigio. Pero hay una razón por qué Él cambia. Y es que aquí no se está dirigiendo a la gente que no tiene conocimiento. Aquí se está dirigiendo a gente que tiene conocimiento. Acuérdese que dice que está dentro de una sinagoga, o sea, para usted o para mí, una iglesia judía. Dice, y entraron en un día especial, porque los judíos o los hebreos, en la época de Jesús y actualmente en algunos países, incluyendo el nuestro,
Ellos se reúnen a veces el viernes en la noche y el sábado por la noche. Es cuando ellos le llaman el Shabbat o día de reposo. Lo curioso es que Jesús entró a la sinagoga no para comer, porque en Shabbat se come. ¿Está aquí? Se come un pan sin levadura que ellos hacen. Una parte al pan se le echa miel, otra parte se le echa un poco de sal y se toma una pequeña copa de vino. Y se recuerdan algunos pasajes del Antiguo Testamento, algunos pasajes de los 5 libros del inicio de la ley, algunos libros proféticos y salmos y algunos proverbios. Y ahí termina la reunión. Ellos reciben el Shabbat el viernes por la noche haciendo una oración, orando unos por otros, orando padres por hijos, hijos por padres, etc. Pero Jesús hace un pequeño cambio y dice que entró a esa sinagoga en un día de reposo, en un día de lectura, en un día de celebración para ellos. Y dice que comenzó, ¿a qué dice? Ok, no dice que empezó a repetir, no empezó a recordar. Entonces usted tiene que entender que la enseñanza atrae los milagros de Dios. Los milagros de Dios son señales que llaman la atención del mundo natural para que presten atención al mensaje de Dios. Mire lo que dice acá. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Depende de la versión que lea, dice como los otros o como se acostumbraba en ese entonces. Quiere decir que Jesús, cuando usted estudia las Escrituras, usted se da cuenta que Él llamaba la atención adentro de las iglesias y afuera de las iglesias. Llamaba la atención con los que se creían que conocían las Escrituras, pero también llamaba la atención con los que no tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Con los que tenían conocimiento de las Escrituras, la señal era la enseñanza, la sabiduría. Pero con los que no tenían mucho conocimiento de las Escrituras, la enseñanza, la señal no era la enseñanza, era el milagro. Mire qué interesante. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo se dio cuenta que estaba delante de gente que tenía conocimiento. Normalmente el conocimiento no siempre trae como resultado la autoridad. Porque dice ahí que los que ahí estaban se admiraban de su enseñanza. Porque les enseñaba como alguien que tenía y no como los escribas. Quiere decir que alguien puede tener conocimiento, pero eso no quiere decir que tenga autoridad. Ponga atención porque eso se pone bueno. Entonces dice que se admiraban. ¿Quiénes eran los que se admiraban? Los que conocían las Escrituras. Y eso en sí ya era una señal. ¿Se puede usted imaginar que el Señor Jesucristo abría las Escrituras y cuando abría las Escrituras brotaba un caudal de conocimiento y de sabiduría que hasta el más sabio quedaba atónito? Y eso era una señal.
Pero mire lo que sucedió. Porque donde hay conocimiento, hay autoridad. Donde hay enseñanza, hay autoridad. Y donde hay autoridad, hay manifestación. Amén. Bueno. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo debemos de escudriñar, estudiar las Escrituras. Por eso es que cada uno de ustedes, los que son servidores, debemos de estudiar las Escrituras. Y qué bueno, si usted ya se inscribió en la academia o la escuela del alfarero, porque son estudios que están dirigidos para que usted y yo aprendamos acerca del reino de los cielos, cuál es el papel protagónico suyo, mío, y cuál es el papel de Dios en su vida y en mi vida. Pero si no lo conocemos, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No basta con venir y que usted se siente y oiga. Tiene que estudiar. El mismo Señor Jesucristo conocía las Escrituras, las citaba. Él no abría su boca si no citaba las Escrituras. Amén. Así que usted debe de convertirse de un oidor a un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Es curioso la forma en que Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, define que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Ok, aquí vale la pena que platiquemos un momento. Dice y estaba, no dice que llegó. Quiere decir que ya llevaba un buen tiempo ahí. Se sentaba con la gente, participaba del servicio, celebraba el Shabbat con ellos. ¡Wow! Oía los pasajes de la Biblia, pero él ni se inmutaba. Como dicen por allá, por mi tierra, sin pena y sin gloria. Y ahí estaba con ellos. No dice que llegó, porque si no hubiera dicho, y llegó un hombre con espíritu inmundo, dice, estaba. La palabra estar quiere decir que ya llevaba un buen tiempo ahí. Ahora, ¿por qué el viernes anterior a ese viernes que llegó Jesús, o a ese sábado, porque depende si estaban recibiendo o entregando el Shabbat? ¿Por qué en las lecturas de las semanas anteriores no se manifestó el endemoniado? ¿Por qué? Si usted retrocede unos cuantos versos, dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene. Ok. La autoridad viene dada en la medida en que usted y yo conocemos la palabra de Dios. Eso de que tíreme el tacuche, pastor, écheme su sombrero, pégueme 2 veces y yo voy a tener la autoridad que usted tiene, no funciona. No. Yo he ido a predicar a muchos países del mundo y ven mi saco en la silla, porque a veces hay lugares donde hay mucho calor, y ellos agarran y se ponen mi saco y se lo quitan y se lo vuelven a poner 2 veces, según ellos, para recibir la doble porción. Cuando yo les digo, ¿están dispuestos ustedes a pagar el precio que yo pagué? Yo veo que agarran el saco y lo ponen en su lugar. Y si así fuera, yo diría que ese saco yo nunca lo mandaría a la lavandería porque ahí estaría el poder, ¿va? ¿Qué dice usted? Pero no es el saco. Es el Espíritu de Dios
que desciende por causa de la sabiduría, por causa del conocimiento. ¿Me estoy dando a entender? Dice que Jesús, el Señor, enseñaba. La palabra enseñar quiere decir que tenía un conocimiento de las Escrituras increíble. Estaba ahí con ellos, dice. O sea, ya llevaba un buen tiempo. La Escritura no dice si tenía 6 meses o tenía 1 año, pero de que ya estaba, ya estaba. Yo me hice una pregunta cuando leí este pasaje hace muchos años y dije, ¿por qué no se manifestó antes? ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesias, como me ha tocado a mí, a veces me toca ir a predicar, y veo que de repente 1 o 2 de los que están oyendo se manifiestan? Una vez se me manifestó un pastor. Sí, se empezó así a engarabatarse, así como dicen que le da la chiripiolca, ¿va? Es para que se ría porque lo veo mero serio, hermano. Y me recuerdo que bajé del púlpito y lo toqué y empezó a babear. Era el pastor de la iglesia. Si el pastor de la iglesia estaba así, lo demás son comentarios, ¿verdad? Lo interesante es que el pastor quedó sano y quedó libre. Y en las siguientes 2 intervenciones esa semana tuve mucha gente de esa iglesia haciendo cola después del servicio. Muchos fueron liberados, muchos fueron sanados, muchos alcanzaron el propósito que Dios tenía para ellos en ese fin de semana. La pregunta es, ¿por qué hay gente que llega a iglesias todavía con espíritus inmundos? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. Porque aquí dice que era una iglesia, era una sinagoga. Pero hoy en día todavía hay gente que se congrega en iglesias y llevan años. Y todavía están bajo la influencia de espíritus inmundos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo vamos a romper esa influencia? Dice la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad os hará. Ok, quiere decir que cuando usted o yo estamos bajo la influencia de un espíritu, es porque no hay una verdad que nos libre o nos liberte de ese cautiverio. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo empezó a enseñar, este que estaba ahí estaba cautivo. Y cuando el espíritu inmundo oyó la enseñanza, dijo, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Me voy. Yujú. Como a veces ocurre en algunas iglesias. No es que la persona se vaya, el espíritu se lo lleva porque no soporta la enseñanza. ¿Sí está aquí? Pastor, ¿y eso es cierto? Bueno, ¿se acuerda usted que en una oportunidad dice la Biblia que el Señor Jesucristo empezó a enseñar, óigame bien, sabiduría y conocimiento de los tiempos finales? Y se levantó uno, dijo, palabra dura es esta, ¿quién la puede soportar? Y salió huyendo. Y detrás de él se fue un montón. Porque dijeron, bueno, en el monte el Señor hizo 5,000 hamburguesas rellenas de pescado. Aleluya. Bueno, sí, déjeme ponerle Hollywood, hermano. Y todos comieron y sobraron unas, ¿qué? 12 cestas de hamburguesas llenas y se las llevaron. En otra oportunidad, le predicó al rico de Zaqueo, hubo abundante comida y hasta dinero dio el cuate. Semejante cobrador de impuestos, ladrón. Ponga atención.
Pero esta vez Jesús llega y esta vez el milagro no es de alimentos. El milagro no es de dinero. El milagro es de conocimiento. ¿Está aquí? Así que cada vez que usted se congregue y busque el reino de los cielos, porque Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente la hamburguesa, no. Perdón, el pollito dorado, ¿cómo? Primeramente busque su traje, su vestido, su trabajo, no, el reino de los cielos y su justicia. Mateo 6:33. Cuando usted entra por esas puertas, usted busca el reino de los cielos y su justicia. Y en el verso siguiente dice, y todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas será. Ok, si hasta el día de hoy a usted no se le está añadiendo nada, es porque usted no busca el reino de los cielos. Usted lo que quiere es un milagro. Señor, le dijo Pedro, no hables tan duro porque mira, se fueron todos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Es que esa palabra está bien fea. Es que mira, y mejor habla de comida, habla de esto, habla de lo otro, que les vas a quitar las cargas, que vas a quitar las reprensiones. No, le dijo Pedro, si para esto he venido. ¿Te quieres ir tú con ellos? No, le dijo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Se la perdió, si va a perder. Quiere decir que las palabras del reino de los cielos son palabras de vida eterna. Cuando usted entra por esa puerta, o los que me ven por televisión, cuando ustedes entran a sus congregaciones, no busquen un milagro, busquen el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en vestido, sino en gozo, paz y justicia. Justicia, gozo y paz en el espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Pastor, ¿y el sueldo que me lo suban? Se lo van a añadir. Señor, ¿y las deudas que me tienen? Se las van a añadir. Señor, ¿y el pago de los colegios? Se lo van a añadir. Pastor, pero si yo vengo a buscar el reino de los cielos y no he visto nada, porque usted se está engañando a usted mismo. Usted busca el billete. No, yo, que me haga el milagro el Señor y... ¿Aló? No, si esto se pone bueno. Por eso dice que después de la revuelta de los panes y los peces, el Señor predicó este mensaje y a puras penas le quedaron sus discípulos. Y dije, apenas. ¿Aló? Se parece a algo que usted ha vivido últimamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quiere ir tras las señales, pero no quiere ir atrás del Dios que hace las señales. ¿Se puede usted imaginar que el Señor Jesucristo enseña en una sinagoga? Era un día religioso, sagrado para esa sinagoga. Era un Shabbat. Qué tremendo problema. Lo invitan y después no sabían qué hacer con él. Quiere decir que cuando usted predica el reino de los cielos, la primera reacción del mundo es rechazo. No, mire, aquí han venido un montón, usted aquí. Pero cuando usted tiene autoridad, algo se mueve. Hay un cambio en el espíritu.
que es lo que me está pasando los martes en mi oficina. Yo no los toco, no me levanto del sillón, estoy cómodamente sentado, tengo mi piernita cruzada, porque no soy yo el milagro. Yo solo estoy ahí como testigo, como interlocutor, porque sí tengo la interface del Espíritu, sí. Me estoy dando a entender. Las personas que acompañaban al ver cómo se transformaba el rostro de la jovencita, porque 28 años es jovencita, pues, ya para los que pasamos de 25 años ya. Algo sabe el pastor Juanito III, dice. Empezaron a llorar, porque aquella mirada perdida, aquel rostro endurecido, empezó a cobrar lozanía y color. Y se empezó a enderezar y empezó a mover la mano y la pierna que estaban totalmente afectadas por la parálisis. No pudieron venir hoy porque no tienen vehículo. Pero me dijeron en cuanto puedan vienen un domingo a dar testimonio. Amén. Gloria a Dios. Lo que viene a continuación me llama la atención porque quiere decir que los espíritus inmundos saben, conocen quién es Jesús y quién es el que representa el poder de Dios. Dice así, verso 23, y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. ¿No le parece raro a usted que cuando una persona le grita a otra, a lo mejor lo que tiene es un espíritu chuscarrero? Sí, porque cuando alguien tiene un espíritu inmundo, grita. Jesús no tenía un espíritu inmundo, tenía el Espíritu Santo y él no gritó. El que se manifestó con gritos fue el otro. Quiere decir que los que están bajo la influencia de un espíritu inmundo, para hacerse oír, tienen que gritar. Pero otro día hablamos de eso, porque eso, ahí hay suficiente tela que cortar. Por si a alguno de ustedes le gusta gritar, ¿verdad? Diciendo, verso 24, ¿qué tenemos que ver contigo? Oiga, habla en plural, no en singular, quiere decir que no era uno. Habían varios inquilinos ahí. Bien dice la Biblia, en paz está el hombre fuerte en su palacio hasta que no viene otro más fuerte. Lo ata, pero ya sabe que la palabra atar es no permitir que siga ahí y lo echa fuera. Diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? O sea, que no era uno, eran varios. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. La palabra Santo de Dios quiere decir, es aquel en el que reposa el Espíritu de Dios, porque el que te hace santo es el Espíritu de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Curioso, ponga atención, curioso. ¿Por qué un espíritu inmundo busca un lugar como un cuerpo humano, como un cuerpo de un animal, como un árbol, como una piedra, como un lugar?
porque dice que busca un lugar donde reposar. Y los mejores elementos para que ellos reposen son los cuerpos humanos. Por eso es que usted a veces va a empezar a sentir, a ver, a imaginarse cosas que no son producto de su imaginación, son del inquilino que tiene adentro. ¿Aló? O de los inquilinos. Porque en este caso no dice que había uno, había varios. Me estoy dando a entender. Quiere decir que los espíritus inmundos saben quién es Jesús. Saben cuando hay alguien en el que reposa el Espíritu de Dios y lo vuelve santo en un momento. En el caso de Jesús, el Espíritu Santo estaba las 24 horas sobre él. En el caso de algunos de nosotros es momentáneo, porque usted y yo no aguantamos. Imagínese, el Espíritu de Dios estuvo sobre Moisés por 40 días. Y dice que su rostro se volvió tan brillante que nadie lo podía soportar. Tenía que ponerse un pañuelo. ¿Aló? Y fue el que más aguantó. Pablo dice que el Espíritu de Dios le venía por momentos. Y cuando le venía por momentos hacía prodigios, milagros y maravillas. Pero cuando el Espíritu de Dios ya no estaba con él, era Pablo, ¿eh? Como le pasa a usted o me pasa a mí. Por eso hay mucha gente que dice, y no, que Dios lo usó el domingo, miren qué es lo que, y mire, porque son momentos. Porque toda gloria y toda honra son de Dios, y solo te la presto un ratito y te la pone así. Perdón si desperté a alguno. Sí, estaba bueno el sueño, dijo un hermano, ¿verdad? Si es que le dije, mira hermano, le digo yo, ¿no te hemos visto por la iglesia? Sí, hermano pastor, me dijo, viera cómo extraño sus prédicas. Duermo, me dijo, cálida. Entonces usaba el culto para venir a dormir, porque en su casa no podía dormir, ¿verdad? Algo había ahí. Vuelvo al ataque. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios viene por momentos sobre mí, me vuelve santo. Y cuando me vuelve santo, los espíritus inmundos que pueden estar alrededor mío o en otras personas no lo soportan y se tienen que ir. Como el caso de estas dos mujeres que fueron sanadas. Y se lo digo, yo antes me hubiera levantado, hubiera orado, hubiera impuesto manos. Hoy no, ya entendí. No necesito imponer manos. Amén. De veras. Es en raras ocasiones que Él me lo pida y impongo manos. Porque entendí aquel pasaje que dice, no impongáis las manos a la ligera. Pero nosotros a todos andamos tocando, los empujamos, los tiramos, les metemos zancadilla para que caigan y la gente diga, miren cómo usa el Señor al siervo. Pero no. Hace años aprendí que si el Espíritu de Dios no los toca, ¿por qué los tengo que tocar yo? Porque el que hace el milagro es Él, no soy yo. De repente le puedo poner la mano y el chamuco que está ahí dice, arrieros somos y en el camino andamos, pastor, ¿va? Entonces, para evitarme problemas, mejor no tocamos. ¿Qué dice usted? A menos que Dios o el Espíritu de Dios lo indique. Dice que cuando el Señor Jesucristo le dijo que se fuera, dice que le quiso causar un daño. La diferencia entre un espíritu inmundo y el Espíritu de Dios es que el espíritu inmundo no solo ya te está causando un daño por estar ahí, sino que al irse te quiere causar más daño. Pero el Espíritu de Dios no solo te quiere sanar, sino que te sana completamente para que quedes libre y totalmente sano de cualquier azote. Amén. Amén. Lo que voy a leer a continuación es lo que a mí me llamó la atención y es realmente el punto central o medular del pasaje. Mire lo que dice aquí en los últimos versos. Ya con esto vamos concluyendo.
Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Quiere decir que mucha gente hoy en día quiere autoridad. Mucha gente hoy en día quiere poder, pero no quiere estudiar. Yo veo que el pastor cuando está orando por los enfermos mueve las manos así como Neo en la Matrix, así. Y yo voy a empezar a mover la mano así también para ver si le saco algo. Una artritis le va a dar por la tensión que está haciendo. Mejor dele palmas al que vive. Lo interesante es que la gente se admiró. Se admiró no tanto de la señal de echar fuera el demonio, sino se admiró más de la señal del conocimiento. Y usted y yo debemos de admirarnos del conocimiento y de la señal que el Señor hace cada vez que alguien se para y predica la palabra de Dios. Ay, es que yo vine a ver si el Señor usa al pastor fulano de tal, al pastor menganito de tal. No, eso no lo debe de maravillar, porque ese es el resultado. A usted lo debe maravillar que se agarre un verso y se dé un consejo, se dé una enseñanza. Eso lo debe de maravillar, porque dice aquí que no quedaron maravillados del cuate que gritó y escupió y dijo un montón de cosas y quedó libre. No, dice que se maravillaron del conocimiento, de la enseñanza con autoridad. Y eso es lo que hoy en día debe de maravillar a la iglesia cristiana mundial. El conocimiento, la enseñanza con autoridad. Todos andan detrás de los milagros. Es más, le cuento, los milagros van a terminar. Pero la palabra de Dios nunca va a terminar. Amén. Que Dios me le bendiga y me le guarde y atesore este consejo. Amén.